Bien, sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con su servidor, Tulio Reyes Miranda, en esta ocasión. Bien, haciendo entrega del comentario de la Parashat de esta semana con la que cerramos nuestro estudio sobre el Sefer Vayikra o libro de Levíticos. Esta Parashat lleva por título, son dos Parashas simultáneas, que es la Parashat de Har, que es prácticamente el capítulo 25 de Vayikra o de Levíticos, y de Jucotai, que es el capítulo 26 y 27 del mismo libro. Ya con esto concluimos y cerramos nuestros comentarios. Por otro lado, este servidor no continuará los comentarios de la Parshat con el libro de Números y Deuteronomio, sino que hasta aquí eh, voy a continuar con los estudios de las Parshiot, sino que voy a dar temas, quizás un tema por semana o quizás un tema por quincena, depende de mi tiempo, pero ya temas diversos, temas, obviamente temas de la escritura, pero temas variados, ¿ok? No necesariamente comentarios de la Parshat. Así que este será la dinámica de este servidor, así que ya el comentario de la Parshat ya no continuaré ya para la próxima semana, sino que esta será el último comentario. Bien, en esta Parshat quiero tocar el tema del mejor plan financiero, porque esta Parshat trata sobre la tierra. El tema aquí central es el tema de la tierra. Y esto es un tema central en la escritura porque todo gira en torno a la tierra, ¿ok? Y bueno, quiero darle el enfoque, no tanto religioso, no el enfoque teológico, sino el enfoque financiero del plan que el Eterno tiene para con sus hijos en relación a la tierra, ¿ok? Esa es la filosofía bíblica de la tierra. Entonces, quiero iniciar con un comentario de esta escritora Elena White en su libro Ministerio de Curación, ¿ok? Donde ella habla sobre la importancia de la tierra para la economía. Ella dice que en el plan de Dios, en el plan del Creador, en el plan del Eterno, para Israel, para la nación de Israel. Recuerden que Israel a sus inicios era un pueblo de pastores nómadas, eran agricultores, ¿ok? Eran, por tanto, el contexto del mensaje bíblico al inicio es un contexto, por así decirlo, agrícola, de los pueblos semitas, de los pueblos nómadas semitas, ya que Israel eran pastores, ¿no? En este caso Israel, Jacob, el padre de la nación de Israel, era un pastor, ¿ok? Así que el contexto bíblico es un contexto agrícola. Entonces, en el plan de Dios para Israel, cada familia tenía su propia casa en suficiente tierra de labranza. Noten que cuando Josué o Yehoshua repartió a cada tribu los territorios que iban a constituir la tierra de Israel, a cada tribu se le dio su porción y a las familias de las tribus se les dio una heredad, es decir, una herencia o una parcela, una porción de tierra, lo que hoy llamaríamos una finca, una hacienda, una parcela, un conuco, como se dice en mi tierra, una porción de tierra necesaria para la labranza, es decir, porque la economía dependería de ello y esa sería su fuente de ingreso, ¿ok? Del cual dependería su manutención. De este modo, dice que este era el plan de Dios para Israel. De este modo, dice, quedaban asegurados los medios.
y el incentivo para hacer posible una vida provechosa, el campo, la agricultura. Una vida provechosa, laboriosa y sobre todo independiente. Es decir, la familia no tenía que trabajarle a otro, sino que las familias serían un self-employed, es decir, un autoempleado. Es decir, eso garantizaba la libertad de no tener que depender de otro para su manutención. ¿Ok? Entonces, este tipo de emprendimiento le brindaba independencia, le brindaba una vida provechosa porque le brindaba un medio de sustento económico y pues una vida laboriosa, es decir, no había aquí cabida para los vagos y para para la ociosidad. Y dice luego, esto es lo que a mí más me llama la atención, este comentario cuando dice, y ninguna especulación humana ha mejorado jamás semejante plan. Ahí lo tiene. No ha habido una especulación humana que pueda superar este plan financiero, este plan de sostenibilidad. ¿Ok? Al hecho de que el mundo, y aquí ella va a explicar cuál es la razón y el origen de tanto pauperismo y de tanta pobreza, de tanta miseria en el mundo, dice, al hecho de que el mundo se apartó de él, de este proyecto, de este plan divino, se debe en gran parte la pobreza y la miseria que imperan hoy. ¿Cuál es la razón de esta desigualdad económica? Se debe al hecho de que no se ha seguido el plan que Dios le asignó a Israel para hacer Israel la nación piloto de este proyecto. O sea, Israel tenía, ahí ustedes pueden ver en la imagen, esos son unos kibbutzim, o sea, unos kibbutz, unas comunas, ¿no? Pues el Estado de Israel desde 1948 surgió, llegó a convertirse en una potencia Israel. De la nada, donde había desierto, donde la única agua que había en Israel y que hay en Israel, digamos aguas naturales, por recursos hídricos naturales, es el mar Mediterráneo que es salado y el mar Muerto que también es salado. O sea, es lo único recursos hídricos, por así decirlo, que puede tener, que tenía el pueblo judío y de resto era desiertos y piedras, imagínense. Y hoy en día es una potencia agrícola, ¿ok? Es una potencia agrícola. En pocos años se convirtió en una potencia ante países que tienen todos los recursos naturales, ¿ok? Y pues no son potencias. Entonces, es por esto, porque se han apartado del plan. ¿Ok? No han seguido a cabalidad el plan. Entonces, esto es de reflexión, ¿ok? Hoy que en día vivimos en serios, digamos, en dificultades económicas, bueno, aquí está el enfoque. El enfoque debería ser esto, porque este era el plan de vida de Dios para su pueblo, ¿ok? Que dependieran de Él a través de la tierra, ¿ok? El campo, en este caso. Bueno, ese fue el plan para Israel. Ahora, esto está conectado, por supuesto, con el origen, con la creación del hombre, porque en el Génesis el hombre tan pronto fue creado, fue puesto en un Gan Eden, o un jardín, en un Gan, en un jardín, en un huerto, en una parcela, ok, en una porción de tierra. El Eterno no puso a Adán en la Nueva Jerusalén, en la ciudad, no, 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 o sea, no fue una ciudad del ambiente originario, no del hombre, no fue la ciudad. Ese nunca fue el proyecto, ¿ok? No, ese nunca fue el plan. Bueno, en esta sección, en esta parshat, se comenta Levíticos 26 sobre las bendiciones y maldiciones, entre comillas, pero esto es una profecía compacta de la nación hebrea que tiene que ver
con el primer templo, con la primera invasión de Babilonia. Y una de las razones es porque el Eterno dio ciertos preceptos, como por ejemplo el descanso del año sabático. Aquí hay unos preceptos en relación a la tierra, y esto está enmarcado dentro de la profecía, fíjense. Dice, habla a los hijos de Israel y dile que cuando hayas entrado en la tierra que yo os daré, la tierra tendrá un cese, un Shabbat para el Eterno, un cese. Esto es una mitzvah para la tierra. La tierra tiene que tener un Shabbat, un cese para el Eterno. 6 años. Estamos hablando de una semana de años, ¿no? 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año será para la tierra un completo descanso. En el hebreo dice Shabbat Shabbaton, un cese completo, ¿no? Un Shabbat para el Eterno. ¿Y qué quiere decir un Shabbat para el Eterno? Significa que sencillamente el pueblo no es que iba todos los días al templo, había alguna actividad de meditación, algún culto, no, 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 nada que ver. ¿Ok? Shabbat para el Eterno quiere decir que ese día se dedicaría al Eterno absteniéndose de ciertas actividades. Dice, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña, sencillamente eso, no segarás lo que brote de por sí en tu campo segado, y no vendimiarás las uvas de tus vides no podadas, será para la tierra un año sabático. La tierra descansa, sencillamente no se siembra ni se cosecha con fines comerciales, vamos a decirlo así, sino que lo que la tierra produjera de forma libre, espontánea, pues dice que los pobres de Israel, el extranjero, la viuda, el huérfano, el levita, podía ir y tomar, ¿ok? De manera voluntaria y de manera libre, sin restricción, lo que la tierra allí produjera. Pero lo que la tierra dé durante su año sabático será alimento para ti, para tu siervo, para tu sierva, para tu jornalero y para el forastero que resida contigo. Dice, todo su fruto servirá de comida a tu ganado y a los animales que hay en tu tierra. Ahí lo pueden tomar. Aquí tenemos el primer mandamiento en relación a la tierra. Lo que la tierra dé durante el año sabático será alimento para ti, para tu siervo, tu sierva, tu jornalero y para el forastero que resida contigo. Esos son una de las eh, preceptos que el Eterno dio a su pueblo en relación a la tierra. Ahora, cuando uno conecta este precepto en Levíticos 25, este, una de las, digamos, de los juicios que Israel recibiría y que recibió, dicho sea de paso, antes de la destrucción del templo de Shlomo, de Salomón, vemos esta profecía, esta predicción que se cumplió con Babilonia. Dice, a ustedes os esparciré entre las naciones. Dice, desenvainaré la espada en pos de ustedes y vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades convertidas en ruinas. ¿Ok? Esto es una predicción según Rashi. El comentarista Rashi dice que esto es una predicción del primer templo, mientras que Deuteronomio 28 es una predicción que tiene que ver con el segundo templo. Así lo interpreta, claro, la interpretación de Rashi es que en Levíticos 26 se menciona el retorno a la tierra, ¿ok? Cosa que se cumplió luego de los 70 años de exilio en Babilonia. Es decir, Levíticos 26 da una tikvá, da una esperanza de retorno, de regreso. En Deuteronomio 28 no hay retorno. En Deuteronomio 28 no hay regreso, no hay redención. No se menciona la redención en Deuteronomio 28 y ahí está la diferencia, mientras que en Levíticos 26 sí. Además, es que la razón del exilio es que la tierra disfrutará de sus sábados durante todos los días de su desolación, mientras ustedes estén en la tierra de sus enemigos. Entonces la tierra descansará y disfrutará sus sábados. Noten, es decir, que el tiempo que Israel estaría en el exilio
es equivalente al tiempo, es decir, ese exilio sería como un reposo de la tierra, esos años serían como los años sabáticos de la tierra. Todo el tiempo que esté asolada disfrutará del Shabbat, que no disfrutó mientras ustedes disfrutaban de vuestro Shabbat cuando habitabas en ella. Quiere decir que el pueblo de Israel no respetó los años sabáticos. Y esto fue una de las razones del exilio. Una de las razones del exilio tiene que ver con el año sabático, que no fue respetado. Quiere decir que si Israel estuvo alrededor de 70 años, aunque en realidad no fueron 70 estrictamente, fueron alrededor de 49 años, imagínate, 7 semanas de años, parece ser que esos fueron los años que Israel no, no disfrutó de sus años sabáticos. Y ese fue el periodo exacto del exilio. De hecho, segundo de Crónicas, en el capítulo 36, cuando Babilonia invade a Judá, aquí dice el escritor que a los sobrevivientes de la espada los llevó cautivos a Babilonia, los judíos, ¿no? Y fueron hechos esclavos del rey y de sus hijos hasta el establecimiento del reino de Persia, para que se cumpliese la palabra de Adonai, la palabra de Hashem por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera disfrutado de sus Shabbatot, de sus sábados. Es decir, aquí sus sábados quiere decir el año sabático. Todo el tiempo de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Entonces vemos la conexión de Levíticos 26 con el evento de la invasión babilónica. Por eso que los rabinos dicen que Levíticos 26 es una profecía para el primer templo, mientras que Deuteronomio tiene aplicaciones para el segundo templo. ¿Ok? Entonces vemos la conexión. Ahora, ¿qué conexión tiene esta Parshat Behar y Behukotai con la Parshat Bereshit? Bueno, Adán es un prototipo del pueblo de Israel, de los hebreos, del pueblo de Israel. Pues tanto Adán, el primer hombre, como en el caso del pueblo de Israel, tienen una herencia en común, comparten una herencia en común. ¿Cuál es la herencia? En común, la tierra. O particularmente, Adán fue puesto en el Gan Edén como un prototipo, como un arquetipo de la tierra de Israel. ¿Ok? Los rabinos hacen esta alegoría. Claro, el Nuevo Testamento, algunos dirán acá, el Nuevo Testamento, bueno, Adán como figura del Mesías. Sí, es válido también la interpretación. El Nuevo Testamento, los apóstoles le dan esa connotación válida, pero no es la única connotación, ¿ok? No es la única. Eh, Tenemos que ser un poco más abiertos, dar mejor apertura al texto. Así que esto puede ser enfocado, si tú quieres ver a Adán en un enfoque mesiánico, bueno, lo conectas al Mesías. Pero también Adán es un prototipo, un arquetipo del pueblo de Israel. Y el jardín del Edén como un prototipo o arquetipo de la tierra de Israel, la tierra que el Eterno le prometió. ¿Ok? Así que podemos ver estos arquetipos o estas alegoresis, en este caso de los textos bíblicos, y es válido, no es descabellado esto, ¿no? Le podemos dar ese enfoque también. Entonces dice, cuando Yahvé, Dios hizo la tierra y el cielo, noten que el relato del capítulo 2 es diferente al relato del capítulo 1. El orden de la creación es diferente y muchos no se han percatado de eso y ya vamos a tomar en cuenta, fíjense. Cuando Yahvé hizo Dios, dice, hizo la tierra y el cielo. Aquí el orden es inverso. Si uno lee Génesis 1, dice que en el principio creó Dios, dice primero los cielos y luego la tierra. Pero aquí el orden es al contrario. En el capítulo 2, a partir del verso 4, dice, cuando Yahvé Dios hizo la tierra y el cielo. El orden es inverso. No había aún, noten, en la tierra arbusto alguno del campo. No había aún en la tierra arbusto alguno del campo. Es decir, que la tierra era un tohu babohu. Estaba desolado porque no había arbusto alguno del campo, ninguna hierba del campo
había germinado todavía, es decir, una tierra desolada, desértica, por así decirlo. Pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Pero un manantial, estoy leyendo la versión, la Biblia de Jerusalén, es una versión que a mí me gusta mucho, pero aquí habla de un manantial que brotaba de la tierra. En la versión Reina Valera dice un vapor. Bueno, eh, bueno, no voy a enfocar en ese detalle, revisen ustedes al hebreo y verán cuál será la traducción correcta, ¿no? Si se habla de un vapor o de un manantial, pero bueno, aquí la Biblia de Jerusalén, que es muy buena, la versión, a mí me encanta la versión Jerusalén, este, dice aquí un manantial brotaba de la tierra, ¿ok? Y regaba toda la superficie del suelo, ¿ok? Entonces, dice en el verso 7 inmediatamente, fíjense el orden. El orden de la creación es que la tierra, primero crea la tierra y luego el cielo. Ese es el primer orden. Segundo, en el relato de Génesis 2, que es diferente al relato de Génesis 1. Y número 2, es que la tierra estaba desértica y cuando el Eterno decide crear al hombre, lo primero que crea es el hombre. Fíjense, primero crea el hombre y después crea los animales, perdón, después crea las plantas y después crea los animales. O sea, lo primero que el Eterno va a crear, según el relato del capítulo 2 es el hombre, porque dice en el verso 7 y formó el Eterno Dios del polvo de la tierra a Adán, ¿ok? Y dice que alentó en sus narices un Nishmat Hayim, aliento de vida o soplo de vida, el cual el hombre llegó a ser un Nefesh Haya, un ser vivo. Entonces, cuando dice la palabra Vayitzer, el verbo Vayitzer, y formó al hombre, la palabra hebrea Vayitzer es la palabra que emplea la formación, es la que se utiliza técnicamente para el alfarero cuando toma barro y hace moldes, hace imágenes, hace formas, ¿ok? En este caso que el Eterno aquí es un alfarero que toma, ¿ok? Que hace brotar de la tierra cierta agua, ¿ok? Cierta cantidad de agua y con ese barro moldea al hombre, ¿ok? Lo moldea. De hecho, la versión Biblia de Jerusalén utiliza el verbo moldear. Moldeó al hombre, ¿ok? Y sopló en su nariz hálito de vida. Luego dicen en los versos 8, luego que el Eterno forma al hombre como un ser vivo, luego plantó el Eterno Dios un jardín en Edén. En Edén, si uno lee, por ejemplo, el libro de los Reyes y el profeta Ezequiel, Edén era un lugar que existía en los días del profeta Ezequiel, ¿ok? Edén es una palabra que viene del acadio, Edín, que significa tierra fértil, ¿ok? Es una palabra prestada del acadio, según algunos especialistas de la filología, viene de Edín, que es eh, tierra fértil, ¿ok? Tierra fértil. Y en esa tierra fértil, y Edén era un lugar literal que existía en los días de previos al exilio, durante el exilio en Babilonia, ¿ok? Era un lugar que existía y había oro, piedras preciosas, como allí en el Génesis 1 relata, ¿ok? Había oro, había piedras preciosas, ¿ok? Esto era al oriente, aquí lo especifica. Esta tierra, este lugar llamado Edén, y se menciona en el libro de los Reyes y se menciona en Ezequiel, busquen una concordancia, la palabra Edén y la concordancia Strong, recomiendo esa concordancia y van a ver que se habla de los habitantes o de los hijos de Edén en el libro de los Reyes, ¿ok? Y también en Ezequiel 28, donde se habla del rey Tiro que estuvo en Edén, ¿ok? El rey Tiro estuvo en Edén, un lugar literal, ¿ok? Entonces, en ese lugar, según el relato bíblico, allí plantó el Eterno un huerto, un jardín, un Gan, ok, al oriente, en Edén, donde colocó al hombre que había moldeado.
Y luego dice, Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles. Noten el orden. Primero crea al hombre y después los árboles. Esto es diferente al relato de Génesis 1. Son dos versiones diferentes de la creación. Uno de Génesis 1, donde el orden es muy diferente al capítulo 2. Es decir, que los árboles aparecen, aquí no hay días de semana, aquí aparece la tierra, primero crea la tierra, luego los cielos, el orden inverso, luego crea al hombre de un lugar desértico, luego planta un jardín, allí lleva al hombre, ¿ok? Y hace brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Era costumbre que en la antigüedad, en los países del antiguo cercano, digamos, en las ciudades del antiguo cercano oriente, cada ciudad tenía su jardín, por ejemplo, los famosos jardines colgantes de Babilonia, ¿ok? Entonces los reyes acostumbraban pues a tener sus jardines de toda clase de árboles y animales exóticos allí para disfrutar, pasar el día, para deleitar la vista, ¿no? Como dice aquí el texto. Por eso Edén se conecta también a la idea de delicia, de deleite. O sea, un lugar paradisiaco, un lugar en pleno desierto, un lugar paradisiaco, pues para disfrutar, ¿no? Y dice que en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El punto es que el Eterno tomó pues al hombre y lo dejó en el jardín del Edén para que lo labrara y lo cuidase. ¿Ok? Entonces el arquetipo es que de la misma manera como el Eterno al crear al hombre y al colocarlo en el jardín del Edén, al colocarlo en el jardín del Edén, le dio instrucciones, le dio misbot, le dio mandamientos. De la misma forma, el Eterno tomó al pueblo de Israel y le asignó la tierra de Israel, Eretz Israel, para que habitara allí tierra fértil, una tierra que fluye leche y miel, una tierra fértil, ¿ok? Al igual que el Edén, que su origen acádico, Edín, es tierra fértil, Israel pudiese hacer de esa tierra una tierra próspera, ¿ok? Una tierra próspera, y para que esa prosperidad fuese una realidad, le dio misbot, le dio mandamientos también. Por eso que la expulsión del hombre del Edén se debe a la transgresión, al pecado, porque el pecado aquí es porque transgredió los mandamientos, por eso fue expulsado de la misma manera que Israel, al transgredir mandamientos, fue expulsado de la tierra. Esa es la similitud, ¿no? Esa es la correlación. Entonces, Yahvé Dios modeló del suelo, noten, del suelo, luego de las plantas, según los versos 18 al 20, ya puso al hombre en el Edén, hizo crecer toda la plantación en el Edén, puso al hombre allí para que cultivara la tierra, en realidad en el hebreo dice para que sirviera y para que cuidara o para que guardara. Abodá, el verbo abodá y el verbo shamar, ambos verbos están conectados con el servicio que realiza el sacerdote en el templo, la boda, ¿no? El servicio al Eterno y el cuidado de las misbot o el cuidado del santuario, sí. Así que el jardín del Edén también tiene similitud con el santuario. Hay correlación por estos verbos de abodá y el verbo shamar, es decir, servir y cuidar. Quiere decir que el hombre serviría al Eterno ahí en el Edén, como un cohen, como un sacerdote, ¿no? Y cuidaría el jardín, especialmente el camino del árbol que conduce, el camino que conduce al árbol de vida sería guardado por el hombre en este caso. Los rabinos dicen que eso es una relación a los preceptos. Ok, bueno, eso es interesante allí, esos estudios rabínicos. Ahora, Yahvé Dios entonces modeló del suelo todos los animales del campo, del suelo, modeló. Vayitzer, el verbo vayitzer, que también se utiliza para Adán, y todas las aves del cielo. Entonces los animales fueron lo último que Dios creó según el relato de Génesis 2. ¿Ok? Después que los puso en el Edén, entonces Dios crea los animales. Y todas las aves del cielo los llevó al hombre para ver cómo los llamaba, así como nosotros solemos llamar
ponerle nombre a los animales. Por ejemplo, los ganaderos acostumbran ponerle nombre a las vacas, la vaca mariposa, ¿ok? O la vaca campesina, o al perro le ponen sultán, qué sé yo, ¿ok? Entonces Adán tendría esa misma función de darle nombre a los animales, es decir, Abraham funge aquí como un cuidador, como un pastor, ¿no? Que cuida a los animales, en este caso. Recuerden que a los ganaderos en el Antiguo Oriente se le llamaban pastores. Y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. Entonces el hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Entonces noten que el hombre que fue creado fue puesto en un ambiente agropecuario. ¿Ok? Entonces, aquí vemos el arquetipo, un arquetipo, Adán como arquetipo de Israel, el jardín del Edén como arquetipo de la tierra de Israel, donde el hombre debía cultivar y guardar el Edén de la misma forma. Israel, al servir al Eterno cuidando sus preceptos, de esa manera, pues, el pueblo de Israel permanecería en su tierra sin ser exiliado. Entonces el exilio se debió al haber transgredido los preceptos. Ahora, ¿qué preceptos están conectados con la tierra de Israel? O sea, ¿cuáles son los preceptos que vemos en esta parshat específicamente? Estas son las misbot en relación a la tierra. Por ejemplo, el año sabático. 6 años sembrarás tu tierra, ya llegará su cosecha, mas el séptimo la dejarás vacante y soltarás para que coman los pobres de tu pueblo. Y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás de tu viña y de tu olivar. Este es uno de los preceptos, ¿ok? En este caso, el año sabático. Es una mitzvah que dio, una instrucción que el Eterno dio a su pueblo de que la tierra debía descansar el séptimo año. O sea, debe haber ciclos de producción de 6 años y del séptimo de descanso. Y lo que naturalmente la tierra produjera debían ser dados, pues, a los humildes del pueblo, a los que están en una condición en desventaja al pueblo. ¿Ok? Por otro lado, el descanso semanal del séptimo día dice: 6 días harás tus negocios, al séptimo día holgarás, es decir, descansarás, a fin de que descanse tu buey y tu asno, que son los animales del buey que se utiliza para la labranza. En aquella época era el tractor de aquel entonces, aunque en ciertas culturas todavía el buey, en ciertos territorios donde no se utiliza tractores, pues se utiliza el buey para labrar. ¿Ok? Y tu asno como bestia de carga, ¿no? Animal de carga. Y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Noten. O sea, el descanso sabático, un día de descanso era necesario, ¿no? La tierra, otro precepto en relación a la tierra, fíjense, la tierra es herencia, es la herencia que el Eterno da a su pueblo, por eso dice los tejilín, los salmos, que los tzadikim, los justos, son los que heredarán la tierra. O sea, porque la tierra es herencia del Eterno, ¿ok? Y la herencia del Eterno no se vende, está prohibido vender la tierra. Dice, la tierra no se venderá rematadamente, porque la tierra mía es, que ustedes peregrinos y extranjeros sois para conmigo. O sea, ustedes son unos inquilinos en mi tierra. La tierra es mía, yo soy el propietario, ustedes son administradores, ustedes son unos inquilinos allí. ¿Ok? Por lo tanto, estaba prohibido vender la tierra, pero había situaciones de pobreza extrema donde algunos eran obligados a vender su patrimonio. Había un sistema de redención donde se podía recomprar la tierra, calculando el precio de la tierra según los años hasta llegar el día del Yobel. Se calculaba los precios de la tierra, o en el año del Yobel la tierra era entregado o recuperado a su legítimo dueño. Claro, eso no existe en la actualidad, no conozco alguna otra cultura que practique eso, ¿ok? Desconozco, pero porque hoy en día el que vende la tierra, pues ya eso es rematado, ¿no?
pero está prohibido, pues la herencia del Eterno no se vende, porque es herencia del Eterno. ¿Ve? Y está la mitzvah del maaser, del décimo de la producción, es sagrado para el Eterno, dice todas las décimas de la tierra, es decir, todo el diezmo de la tierra, así de la simiente, la semilla de la tierra, como del fruto de los árboles del Eterno son, de Yahvé son, es sagrado para Yahvé. Eso está en Levíticos 27:30, parte del tema de la parashá de esta semana, ¿ok? El décimo de los productos de la tierra. Y toda décima de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, la décima será consagrada a Yahvé. Es decir, lo que se diezma es el ganado y los productos de la tierra, sagrado para el Eterno. También hay otro precepto que es la primicia. Dice, ¿será que cuando hubieres entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da por herencia y la poseas y habites en ella, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos de la tierra que sacares de tu tierra, que Yahvé tu Dios te da, lo pondrás en un canastillo e irás al lugar que Yahvé tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, ir al santuario en este caso. Llegarás al sacerdote que fuera en aquellos días y le dirás, reconozco hoy a Yahvé tu Dios, o sea, debe haber una confesión, ¿no? Un reconocimiento al Eterno, que he entrado en la tierra que juró Yahvé a nuestros padres, que nos había de dar el pacto eterno, ¿no? La tierra era el pacto, la promesa de entregar la tierra. Yahvé juró a nuestros padres la tierra que nos había de dar. Y el sacerdote tomará el canastillo de tu mano y lo pondrá delante del altar de Yahvé tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante del Eterno tu Dios, de Yahvé tu Dios. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, esto es Jacob, el cual descendió a Egipto. Él fue el que descendió a Egipto, aunque Abraham también al principio, y peregrinó allá con pocos hombres, pero dice luego que allí creció en gente grande. Bueno, se cumple más esto con cuando el descenso de Jacob a Egipto, y allí creció en gente grande, fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Quizás Egipto representa el exilio, el estar fuera de la tierra. Bueno, nosotros vivimos en culturas ajenas a la Torah que nos maltratan, nos afligen, impuestos, ¿ok? Duro trato, duro trabajo, en fin, donde nos vemos prácticamente como esclavos. Bueno, así el pueblo de Israel pasó por esa situación. Pero dice, clamamos al Eterno, Dios de nuestros padres, y oyó Yahvé nuestra voz, y vio nuestra aflicción y nuestro trabajo y nuestra opresión. Y nos sacó Yahvé de la angustia de Mitzrayim. En hebreo, Mitzrayim significa de la estrechez en la que vivimos, en la que muchos podemos estar hoy. Bueno, el Eterno ha prometido sacarnos, ¿no? Es una promesa. Sacónos Yahvé de Egipto o de la estrechez con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y trájonos a este lugar y nos dio esta tierra, porque la tierra es la herencia de Hashem. El Eterno también promete a su pueblo la tierra. Y es una promesa, no solamente siempre vemos esta promesa para el Olam Abba, para el mundo venidero, no, esto también es una promesa para el Olam Hazé, para el mundo presente. Y creo que debemos enfocarnos como pueblo, enfocarnos a que esta sea una realidad en nuestro presente, ¿ok? Enfocarnos como realidad en este presente como un estilo de vida, como plan de vida para nosotros mientras peregrinamos en este mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces dice, trájanos a este lugar y diónos esta tierra, tierra que fluye leche y miel, o sea, una tierra fértil, ¿no? Próspera. Y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Yahvé, y lo dejarás delante de Yahvé tu Dios, es decir, en el altar, e inclinarte has delante de Yahvé tu Dios, o sea, te vas a postrar, y además de eso dice, y te alegrarás con todo el bien, con toda la bondad que Yahvé tu Dios te hubiese dado a ti y a tu casa, y no solamente tú solo, no, tú debes compartir la bendición, tú y el levita, tú y el extranjero que está en medio de ti. Además está la mitzvah, entonces tenemos la mitzvah
negativa de no vender la herencia del Eterno, sino que al contrario debemos acumular la tierra, debemos preservar la tierra y si es posible acumular, poseer la tierra, que es una de las bendiciones que está en Génesis 1. Fructifica, multiplica, dice, llena la tierra y poséela y domina, ¿ok? En los peces del mar, en las aves del cielo, ahí está la bendición. Por eso hay un texto de Proverbios que me gusta mucho que dice que la brajá de Adonai, la bendición del Eterno, es lo que hace enriquecer y no hay dificultad en ello, siempre y cuando se hacen las cosas según la instrucción del Eterno. Por eso que el pueblo judío hoy, el pueblo judío invierte en tierras, ¿ok? Invierte en tierras. Y debemos aprender esa lección. ¿De dónde aprenden ellos esa lección? De la Torá, nada más y nada menos. Tienen la Torá. Por eso que el pueblo judío es el pueblo del libro. ¿Ok? Pero bueno, el cristianismo le ha enfocado que la tierra es para el mundo venidero. Sí, hay una promesa para el mundo venidero, pero también hay promesas para el Olam Hazé. También hay promesas para el más acá. ¿Ok? Y en eso debemos enfocarnos mientras estamos acá, ¿no? Dice, cuando hubieres acabado de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, fíjate, el diezmo de la tierra, el año del diezmo, el año tercero se le llama el año del diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo en el año tercero se reparte con el levita, no solamente a los levitas, sino juntamente al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, comerán en tus villas y saciarán. Quiere decir que toda esta gente también comen del diezmo, en el año del diezmo, que es el año tercero. Interesante, ¿ok? El diezmo no es exclusivo solamente para los predicadores del evangelio o los maestros del evangelio, ¿no? También es una bendición para otros, como el extranjero, el huérfano, la viuda. Comían del diezmo en el año del diezmo, según la instrucción de la Torá. Y dirás delante del Eterno tu Dios, mira, ¿qué hacía el que labraba la tierra? O el que tenía ganado, mira, yo he sacado lo separado, lo apartado, lo sagrado de mi casa, también lo he dado al levita, al extranjero, y está hablando en el contexto del diezmo, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me ordenaste. No he traspasado tus mandamientos ni he olvidado de ellos. Por eso dice Malaquías, hablando del diezmo, hay alimento en mi casa. ¿Cómo que hay alimento en mi casa? Y nosotros pensamos que solamente el alimento en mi casa es para los sacerdotes. No. Cuando dice que del diezmo era el alimento, cuando dice el profeta Malaquías, hay alimento en mi casa, es porque obviamente en ese momento el diezmo, en el segundo templo, la casa del tesoro, no era el alfolí, ahí no, en el hebreo no aparece la palabra alfolí, en el hebreo aparece la casa del tesoro. eh, pues el templo funcionaba como centro de acopio para repartir en el año del diezmo todas estas bendiciones al extranjero, al huérfano, a la viuda, al levita. ¿Ok? En ese contexto es que dice, hay alimento en mi casa. Bueno, esto en Occidente esto no se cumple mucho, ¿no? Esto se va y pasea, pero el templo, el segundo templo, funcionaba como centro de acopio, ¿no? Porque en el año del diezmo, el diezmo era compartido con los menos afortunados de la nación. Y esto debía hacerlo el israelita, confesar, mira, aquí traigo, he hecho según las instrucciones que el Eterno me ha dado. Pero debido a que Israel fue infiel en esta parte, por eso sufrió el exilio. Sin embargo, la promesa de heredar tierra en este mundo sigue vigente. Por eso dice Romanos 8, 15 al 17, le podemos dar este enfoque a la lectura cuando dice que no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. ¿Ves? El Mesías nos hizo libres y debemos permanecer firmes en la libertad que Dios nos ha dado. Y el símbolo de esa libertad es, por supuesto, la tierra, ¿de? Donde podamos vivir de forma independiente. ¿Ok?
Dice, si alguno, dice Pablo, si alguno fue llamado siendo esclavo, pues permanezca en esa situación, pero si aspira a la libertad, dice, buena obra desea. Así que muchos quizás aspiramos a eso, ¿no? Y la tierra es un buen plan y es un buen proyecto para ello. Dice, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre, porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y qué significa que somos hijos de Dios? Dice luego, y si hijos, significa que también somos herederos. Y no solamente heredamos una patria celestial, también heredamos la tierra. Así que la tierra es una herencia para el pueblo de Dios. Los justos son los que heredarán la tierra. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Recuerden que el Mesías ha heredado todas las cosas, incluso la tierra y el cielo. Entonces, mis queridos, quiero compartir esta bendición de que podamos reflexionar, de ver la tierra como herencia del Eterno y también como proyecto de vida, ¿ok? Como proyecto de vida, como un plan financiero, ¿ok? Les invito, siguiendo esta reflexión de esta interpretación que Elena White le da a la Torá, de este plan divino que ella captó para Israel como un plan piloto para el mundo, ¿ok? Y que este plan no ha, ninguna especulación humana ha podido superarlo o mejorarlo. Así que quiera el Eterno, pues que este plan pueda, si es su anhelo y es su deseo, que podamos ajustarnos, alinearnos a este plan que es el mejor. Y mientras esto sea así, pues quiera el Eterno también traer a su vez al Mesías pronto y en nuestros días y podamos decir amén.